Buenos días, amigas y amigos. Hoy estamos estrenando una nueva modalidad que es el Instagram TV, IGTV. Hoy vamos a conversar, ya lo tenemos acá bien tempranito, al diputado por el Estado Mérida, Carlos Paparoni. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, César. Gracias por el patronazo. Carlos, en la actualidad, diputado por Primero Justicia, es el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Antes de entrar de lleno en la conversación con el diputado Paparoni, les recuerdo que estamos por el Periscope, estamos en este espacio que hemos llamado Al Punto y Seguimos. Y para el día de hoy, según el santoral, es el día del Beato Onésimo. No conozco el primer Onésimo ni la primera Onésima. A lo mejor Carlos conoce algún Onésimo allá en Mérida. La sonrisa me indica que no. Pero felicitaciones en todo caso. Y según el calendario astrológico, hoy 15, viernes 15, a las 9:03 de la mañana, la luna entrará creciente en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de los sentimientos, es la luna de los sentimentales, es la luna de la fertilidad y está en creciente, la luna de la pareja, la luna de la familia, la luna de los niños, en fin. Y esa luna va a estar ahí arriba hasta el domingo, cuando a las 10:21 de la mañana, creciente, entrará en Leo. Pero de Leo hablamos después. A ver, entrando en materia, Carlos, habías hecho una denuncia muy importante el fin de semana pasado a propósito de lo siguiente. Dijiste, detuvimos una transacción ilegal entre el gobierno, el régimen Maduro, y una casa de bolsa en Bulgaria para que los deudores de PDVSA enviaran el dinero y se pudiera retirar en efectivo luego. Esto suena a delito, suena a marramucia. ¿Qué fue lo que encontraron allí, Carlos? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, César, es que hoy los venezolanos, hoy nosotros vivimos en una Venezuela donde el hambre y la miseria se ha hecho algo tan común en nuestro día a día, y por el contrario vemos a una élite dentro de lo que es la revolución que se ha dedicado a aprovechar los fondos del Estado para su beneficio personal, a robarse nuestra plata. Hoy lo que vemos es que después del 10 de enero, donde no solamente acababa el mandato constitucional de Nicolás Maduro, sino donde asumía a partir del 23 de la juramentación, pero comenzaba un proceso donde existe la usurpación de nuestro Estado, del Ejecutivo Nacional. Seguir haciendo algunas transferencias o retirar dineros del Estado a través de casa de bolsa. ¿Qué era lo que hacían? A los deudores de PDVSA les pedían que depositaran o que mandaran dinero a través de esta casa de bolsa para ser retirado en Bulgaria. En Bulgaria pretendían o retirarlos en efectivo o bien depositarlos en un banco búlgaro en cuentas de PDVSA. Pero además esto no como desde la Cancillería de la República se le ha pedido a embajadores, y hemos visto embajadores retirando dineros en efectivo, con grandes retiros de cuentas que pertenecen al Estado venezolano. La pregunta es, ¿estos dineros en efectivo hacia dónde van? Estos dineros están violando cualquier cantidad de leyes de presupuesto nacional, de la ley del presupuesto nacional. Están manejando los dineros en efectivo como quizás o como han pretendido manejarlo durante 20 años, y el temor que tenemos desde la Asamblea Nacional es que este dinero sea utilizado simplemente para robárselo. A ver, Carlos, ¿por qué le dicen a los deudores, usted que me debe tanto dinero, no me lo pague por las vías regulares, sino páguelo, deposítelo aquí en esta casa de bolsa en Bulgaria? ¿Cuál es la excusa? Que tengo unas sanciones del gobierno americano encima y no puedo hacer ninguna transacción en dólar. ¿Esa excusa vale para esto? ¿Por qué tú miras con sus
eficacia esta operación? Bueno, porque existen dos cosas o dos elementos en ese orden, ¿no? El primero es que el 15 de enero nosotros presentamos un acuerdo para la protección de activos venezolanos porque temíamos que esto arrancara a pasar. Le pedimos a 46 países que velaran por los intereses, tanto por los activos líquidos como por los activos en propiedades que pudiera tener la nación en sus países. De estos países, recordemos que de los 46 a quienes le hacíamos la solicitud, aproximadamente 38 países han reconocido en Juan Guaidó al presidente encargado de la República de Venezuela. Lo que hemos visto dentro de Maduro y su equipo es que siguen desesperados por el control del dinero. Hoy no les preocupa a Maduro ni a su gente que 9 de cada 10 familias en Venezuela no pueden adquirir mercado para poder comer, sino por el contrario les interesa que ellos seguir disfrutando un estilo y un estatus de vida. ¿Por qué se lo piden a los deudores de PDVSA? Porque ese dinero no puede pasar por el sistema financiero americano. Nosotros ya estamos protegiendo las cuentas que se conseguían en Estados Unidos. Sacarlo en efectivo. Pretenden no solamente sacarlo en efectivo por una casa de bolsa como lo es Euromoney Travels, que se llama la casa de bolsa que fue utilizada, pero además con un efectivo que simplemente no entendemos ni se sabe hacia dónde va. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Carlos? Mira, se han emitido transferencias aproximadamente, o intentaron hacer transferencias aproximadamente por unos 112 millones de euros para lo que fue la semana pasada, no solamente en esta casa de bolsa, sino algunos retiros que se intentaron hacer en efectivo. Estamos hablando de transferencias del fondo del BANDES, que es el Banco de Desarrollo Social venezolano, donde intentaron mandar dinero a Uruguay, donde han intentado generar algunos cambios o generar algunas transferencias hacia lo que es Rusia. Estamos hablando que para hoy nosotros hemos protegido en activos líquidos un aproximado de unos 3.200 millones de dólares y en activos, en propiedades como tal, estamos cercanos a los 9.000 millones de dólares protegiendo los activos. Ahora bien, a ver, digamos que el régimen, los personeros del régimen están actuando de buena fe. Digamos que ellos, no te sonrías, yo quiero presumir que hablan de buena fe. Y entonces tienen unas sanciones muy fuertes por parte de Estados Unidos y de buena parte de la comunidad europea. No pueden hacer ningún tipo de transacción. Y como ese dinero lo necesita PDVSA, que prácticamente está en la carra plana, dan todo este giro del dinero para que ese dinero llegue a PDVSA. Entiendo que mucho de tu sospecha y tu voz de alerta obedece a que ese dinero no va a ir a PDVSA, sino que va a ir al bolsillo de estos señores. ¿En qué basas esas sospechas? Y eso es lo que está sospechando. Bueno, hay algo muy sencillo, ¿no? Hoy la situación que tiene PDVSA no tiene otro responsable que este mismo régimen. Veamos, las inversiones hechas en PDVSA han sido prácticamente cero. La última vez que hubo un avalúo a Petróleos de Venezuela fue en el año 2006. Hoy no sabemos cuánto vale PDVSA y todas sus inversiones afuera, cuando deberían ser aproximadamente una vez cada año. O sea, deberíamos tener ese número continuamente. Ahora, lo otro es ver la situación que tenemos hoy en el país. Es cierto cuando Maduro, cuando Delcy dicen que en Venezuela no se producen suficiente alimentos, totalmente cierto, pero es por culpa de ellos mismos. Eso lo decían en el estado Guárico. En el estado Guárico, y además se les olvida que ese estado fue el principal productor de maíz de este país, que fue el principal exportador de arroz en Venezuela para el mundo, y que además era el tercer estado o la tercera zona con mayor producción de leche en todo el continente. Hoy estamos hablando de unas personalidades que lo único que les ha interesado es enriquecerse. Hoy en Venezuela realmente nos dividimos entre quienes pueden comer, en quienes tienen la nevera vacía y sencillamente los que no pueden conseguir el que comer. Carlos,
¿quiénes estarían involucrados en esto? ¿Manejas nombres? Sí, bueno, nosotros hacíamos el anuncio dentro de los fondos que intentaron moverse en Portugal. Está vinculado tanto Iván Orellana, un hombre muy cercano o que estuvo ocupando grandes cargos en PDVSA con algunos escándalos, sobre todo en lo que era alquiler de taladro y algunos otros. Y por supuesto, una persona lamentablemente muy cuestionada en nuestra historia, como lo es el, el general Lucas Rincón Romero, ¿no? Pero no solamente queda allí, sino además estamos llevando a la Comisión de Contraloría diferentes nombres y diferentes pruebas, no solamente en lo que es estos intentos de despilfarro del dinero venezolano, de transferencias de cuentas, no solamente lo que han intentado hacer con PDVSA, transfiriendo dinero en efectivo hacia casas de cambio, sino además muchos nombres vinculados en lo que es la venta de contrabando del oro venezolano. Recordemos que... Antes de entrar en el tema del oro, por favor, ¿qué pasó con Uruguay? Que lo mencionaste al comienzo. Bueno, con Uruguay lo que pasó es que intentaron generar una transferencia del Novo Bank portugués hacia lo que es el Bandes Uruguay. En Uruguay hay un banco que se llama Bandes, igual como nuestro fondo, pero no tienen ningún tipo de relación como tal. Actualmente en el Bandes, desde hace algún tiempo, existen cuentas oficiales del gobierno venezolano. Por eso nos impresionaba las declaraciones que daba el ministro de Finanzas del Uruguay, que decía que en ese país no se han registrado transacciones venezolanas. Lamentablemente, yo quiero pensar que el ministro de Finanzas del Uruguay se parece mucho a los ministros de Finanzas en Venezuela. Desconoce que a ese país la revolución ha comprado leche en polvo y que se pagaron con sobreprecios de 2.2 veces más que el precio del mercado internacional, o que sencillamente tienen más de 2 años con cuentas en ese país del Bandes venezolano, justamente en lo que es el Bandes del Uruguay. A ver, Novo Bank de Portugal, donde Lucas Rincón es embajador desde hace no sé cuánto tiempo. Iván Orellana. También está involucrado el general. Claro, ellos intentaron hacer esa transferencia desde el Novo Bank hacia lo que es el Uruguay. Y muchos preguntarán por qué escoger Uruguay. Mira, sí. Uruguay lo escogen por una sencilla razón. Uruguay es de los pocos países que han hablado de una neutralidad, pero además de una neutralidad donde operativamente siguen reconociendo o manteniendo total relación de reconocimiento con Nicolás Maduro. Es decir, allí cualquier tipo de fondo pudiera ser utilizado por Nicolás Maduro. Y nuestro temor es que esos fondos terminen en los bolsillos de unos pocos, mientras Venezuela necesitará una gran cantidad de dinero para poder o para poder acabar con la crisis que hoy nosotros... En otras palabras, Carlos, estamos hablando de gente que en la peor situación, en la situación más grave que hemos atravesado, aún así siguen robando. Sí, totalmente, César. Hoy nosotros estamos viendo y con mucho pesar y con mucho temor, y además nos llevamos una imagen muy clara del cómo siguen comprando productos con sobreprecios tremendamente por encima de lo común, sencillamente para aprovecharse de la crisis que hoy tenemos los venezolanos. Carlos, hablemos ahora del caso del oro. ¿Qué está pasando con el oro? Pudimos conversar en esta semana con Corina Rodríguez Pons, periodista de Reuters, quien hizo un trabajo muy interesante a propósito de cómo se da la extracción del oro en circunstancias miserables con técnicas inclusive del siglo XIX, para que vía unos intermediarios muy peculiares el gobierno se haga de ese oro y poderlo llevar a Turquía. Así es. Estamos hablando de cantidades inmensas y de toda la explotación que supone el arco minero. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo puedo relatarte, ya que tuviste uno de los mejores reportajes
de las personas que han hecho uno de los mejores reportajes, creo que Sí, sí, muy bueno, junto a la Ruta del Oro que publicaban hace unos días, creo que son los dos mejores reportajes que se han hecho de cómo es la extracción del oro. Agregaría simplemente el uso de un producto como lo es el cianuro para la explotación del oro, que es un alto contaminante dentro de lo que son las aguas. Simplemente un detalle, con lo que han utilizado, con la cantidad de agua que han contaminado con cianuro, pudiera estar todo el continente americano, desde Canadá hasta la Pampa Argentina, vivir por un año completo para por consumo humano de agua, ¿no? De agua dulce. La segunda parte, después que hacen todo este proceso, el Banco Central de Venezuela le vende este oro a tres empresas además que han estado vinculados en grandes escándalos internacionales, en diamantes de sangre, en el Congo, en Namibia y en otros países, ¿no? Vemos que hay tres empresas como lo es Nord Capital, un banco con sede en Dubái, quien ha adquirido 27.398 kilogramos de oro solamente en 2018. Vemos que aparece Gods Gold, una empresa que además ha estado muy vinculada a todo lo que es diamantes de sangre, oro en conflicto, en todo el África, quien ha comprado aproximadamente 21.880 firma de interés de bolsa que se llama Sardes Kimetli, que ha comprado 23.994 kilogramos de oro y que es la empresa o la única empresa que su sede literal está en Turquía, pero además vemos cómo esta empresa de bolsa fue abierta en el año 2017 y tiene un secretismo fuera de lo común. Es decir, hoy nadie puede saber quiénes son los propietarios o los principales accionistas de esta empresa. Pero hay cosas que además nos asombran. Esta empresa es la que ha hecho desembolsos y depósitos a las empresas que traen las cajas CLAP a Venezuela. Ha hecho transacciones a través de bancos ubicados en Martinica, igual que Nord Capital. Y eso los pone o da la casualidad que utilizan el mismo modus operandi de mucha gente ligada directamente a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ¿no? Hoy nosotros no solamente levantamos la investigación sobre estas empresas y además la estamos compartiendo con diferentes países del mundo, pidiéndole ayuda para que podamos los venezolanos proteger no solamente nuestro capital, nuestros activos y nuestro oro, sino además también nuestro medio ambiente. Me llama la atención porque esa empresa fundada, creo que fue en octubre del 2017, tiene solo un capital de $1 millón. En el 2018, luego de haber manejado unas cantidades impresionantes de millones de dólares. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Y cómo se puede explicar el secretismo? Además, ¿cómo funciona esa carambola tan extraña de que de repente, o casualidad, aparecen de por medio los CLAPS, vinculaciones con la primera combatiente? ¿Cómo se puede explicar todo eso, Carlos? Bueno, como está pasando con todo. Es decir, estas mismas personas o estas mismas relaciones aparecen en las cajas CLAP, aparece en la importación de medicina, aparece en lo que es la adjudicación de dólares preferenciales, aparecen en lo que es la construcción de viviendas en el país. Pareciera que es que en donde hay algún tipo de programa oficial cuando los imponía, cuando el gobierno, el pasado gobierno de Nicolás Maduro hacía programas sociales, siempre estaba la misma gente alrededor. Pero además, ponemos un ejemplo, una caja CLAP, si lo hacían en México, tú o yo comprábamos exactamente los mismos productos, la misma presentación, los empacábamos en una caja, pagábamos lo operativo para empaquetarlo en la caja, pagábamos el envío y el seguro, a ti y a mí cada caja nos costaba $11 aproximadamente por caja, cuando estamos viendo que las últimas que llegaron al país tienen un precio promedio por caja de $60 cada una. Venezuela pasó a ser el país que más ha pagado por kilogramo de comida en lo que es la historia de todo el occidente del mundo. Y todas estas personas, cuando se establecen los vínculos, apuntan directamente a la familia presidencial o en todo caso a la señora Flores.
Sí, no, no solamente apunta directamente a la familia presidencial, sino además directamente a Nicolás Maduro y algunos otros funcionarios, no solamente del antiguo gobierno, sino también exfuncionarios de otros países, ¿no? A ver, ya como última pregunta, Carlos, eh, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque nos hablabas de toneladas y toneladas de oro. Bueno, Eso traducido en el mercado a los precios de finales del 2018, ¿de cuánto dinero hablamos? Bueno, César, simplemente con lo que trajo Sardes estamos hablando de unos 864 millones de dólares. Pero en promedio, simplemente en oro, el año pasado hubo transacciones aproximadas por los 3.400 millones de dólares. Y el cálculo es que en sobreprecios se hayan ido aproximadamente 2.500 millones de dólares. Estamos hablando que literalmente se están robando el dinero y los activos que tiene nuestro país. Es por eso que nosotros decidimos protegerlos como tal. Cuando tú ves que entraron 3.400 millones de dólares por venta de oro, para no hablar de lo que afecta ambientalmente nuestras reservas de agua dulce, las segundas más importantes del planeta, pero se perdieron 2.500 en corrupción. ¿Tú entiendes? Es que es una cleptocracia. Es que hay que quitarles nuestros recursos porque nuestra prioridad es poder proteger y poder transformar este país durante cuando lleguemos al gobierno de transición. ¿Habrá manera de recuperar esos fondos? Bueno, estamos trabajando en eso. Lo primero que decidimos hacer es proteger los que teníamos. El segundo paso no simplemente es proteger los activos de la nación, sino además comenzar las investigaciones o comenzar todo lo que es adelantar o terminar las investigaciones que ya han arrancado sobre los personeros que se han ido perdiendo o donde se ha ido perdiendo o quienes se han ido robando este dinero. Nuestra prioridad es recuperar este país. Para recuperar el país protegemos los activos para saber o para comenzar a ponerlos a la orden de lo que es el plan país y sobre todo el plan de emergencia social. Carlos, te agradezco inmensamente que nos hayas concedido estos minutos en el día de hoy. De verdad, muchas gracias por prestarte para esto. Carlos, Muchas gracias a ti. Carlos Paparoni, diputado por el Estado Mérida, es en la actualidad el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Mucho éxito en todas tus gestiones, Carlos. Muchas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, César. Y bien, cerramos así entonces este estreno que hemos tenido hoy por el Instagram TV, IGTV. Y nos volvemos a ver entonces el próximo lunes a la hora de costumbre, 7 de la mañana, por Instagram TV. Periscope. Periscope, yo tengo que esperar por la chuleta. Y también pueden escuchar y leer las noticias en la Al Día, en la aplicación Al Día, que la descargan gratuitamente en App Store, ¿sí? Sí. Y en Google Play. Exacto. Gracias. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti. No te acostumbres porque tienes que volver pronto con el favor de Dios.